Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por sintonizarme. Hoy vamos a estar hablando de una cámara que me permite hablar de muchas cosas. Vamos a estar hablando de una cámara que popularizó las cámaras TLR e hizo que sean el éxito que fueron. Vamos a hablar hoy de la Rolleiflex original. La cámara que tenemos acá, que me prestó un amigo, gracias Norberto, es una Rolleiflex modelo original. Es una cámara que se fabricó entre 1929 y 1932. Esta debe ser aproximadamente 1931 o 1932. Es una cámara casi con 90 años, que es una cámara bastante viejita. Fue casi la cámara que creó las cámaras TLR en 120. Hubo cámaras TLR anteriores. Hay diseños de cámaras TLR desde 1870, 1880. Había incluso ya cerca del 1900 algunas Graflex que tenían dos lentes. Pero este formato así tal cual, en 120, fue esta, la Rolleiflex. La Rolleiflex tiene una historia muy interesante atrás. El diseñador de la máquina, esta cámara primero que todo fue producida por Franke, digamos, and Heidke. Se los voy a escribir abajo porque no sé pronunciar los nombres esos. Heidke trabajaba en aproximadamente mitad de la década del 10, 1914, por ahí, antes de la guerra. Trabajaba como empleado en Voigtlander y tuvo una idea de crear una cámara que usara un rollo en vez de usar placa. Como ustedes verán, Barnack tuvo la misma idea, pero Barnack tuvo la idea en 35 milímetros y en cambio Heidke tuvo la idea, pero ya en un formato un poquito más abajo de la placa. Tenía la idea de como el film 120, parecido al 120. Había muchos formatos en él. Voigtlander no le pareció buena idea y ahí quedó el tema. Pero él quería seguir empeñado con hacer una cámara así, una cámara más chica, que no dependiera de la placa. Y eventualmente consiguió lo que él no tenía, que era dinero, un sponsor, que fue un comerciante y también colega de Voigtlander, que fue Frank. Frank que no solamente aportó dinero a la idea, sino que consiguió inversores. Empezaron a fabricar, entre los dos fundaron una pequeñísima asociación, una pequeñísima compañía que abrió en un par de habitaciones de una casa y empezaron básicamente a fabricar cámaras estéreo. Se basaban un poco en Voigtlander, pero sobre todo eran cámaras que fabricaban ellos, no querían quedar como copias y usaban los lentes 6 de la época que se pueden encontrar en Voigtlander. Y esos lentes 6 eran tan apreciados que podían exportar esas cámaras tranquilamente, que iban a ser muy buscadas. Ellos aprovecharon la fama de los lentes para vender sus cámaras, que eran desconocidas, eran cámaras que hacían en una casa. Heidke fue la idea técnica, fue el cerebro, el músculo, digamos, técnico, el que creó casi todas las mejoras de las cámaras, las ideas, pero Franke fue el cerebro financiero. Administró muy bien el dinero de la compañía, hizo muy buenas inversiones, por lo que la compañía pudo pasar sin problemas el periodo posguerra en Alemania, que fue un periodo de una hiperinflación. La compañía no solamente no perdió, sino que siguió creciendo en esa época, siguió juntando esas inversiones, pudieron crear una fábrica en sí y se mudaron casi afuera de la ciudad donde estaban, en parte porque hacían mucho ruido. Y la empresa empezó a crecer más y pudo, ya luego de los primeros prototipos tipo 1926, 1927, sacar en 1929 la cámara definitiva que era para lo que ellos hicieron toda esa empresa, que era sacar la idea original de Heidke, que era la Rolleiflex. Y acá la tenemos, fue un suceso de la época. ¿Por qué fue un suceso de la época? Porque una cámara que usaba, en vez de usar placas, por ejemplo, podíamos usar film 120. Había muchas cámaras de la época que también usaban film 120 o 220 y algunos formatos como el 117. Lo que tenemos acá es una cámara TLR, tenemos dos lentes. Vamos a ver con este lente, vamos a sacar con este. Tenemos un visor de cintura y puede ser una cámara que se puede usar para periodismo, para lo que fuera en la época, con lentes 6
que eran los mejores lentes de la época, y es una cámara bastante compacta, es una cámara bastante más chica que una cámara, que una TLR posterior. Las Rolleiflex posteriores son cámaras bastante más grandes. Para que se den una idea, les voy a hacer la comparación con una Zenith. Es más chica que una Zenith, realmente. Y la Zenith no tiene lente, esta ya tiene lente, y esta es de un formato muchísimo más grande. Teníamos, en este caso, esta es una de las mejorcitas versiones de la original. Este es el modelo original. Después Rolleiflex sigue sacando cámaras hoy en día. Es complicada la historia de la compañía, luego de la guerra. Tenemos un lente para ver, es un Heide-Scope 3.1, 75 milímetros 3.1. Este lente es un Tessar, un 3.8, 75 milímetros 3.8, era el mejorcito, el más luminoso. También venía un 4.5 que era bastante más económico. Y un obturador, un Compur, un Deckel Compur, Deckel, acá dice Deckel München Compur. Tenemos un obturador muy simple, velocidades desde 1 hasta 300. Esta cámara dispara muy bien. Cargamos el obturador hacia arriba, ya tenemos la velocidad seleccionada y simplemente disparamos. Acá movemos simplemente las aperturas. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la idea de Heidke? La idea de Heidke fue hacer una cámara relativamente compacta, hacer una cámara de mucha calidad. Esta era una cámara cara, no era una cámara económica. Sin embargo, en el primer mes tuvo tanto éxito con la prensa, y ahí viene la movida de Franke también con la prensa, toda su movida financiera y su idea de hacerse publicidad. Hubo mucha gente que habló positivamente de la cámara, periodistas que hablaron positivamente de la cámara sin haberla probado. ¿Les recuerda gente de hoy en día? En algunas páginas, ¿ustedes piensan que hay gente que habla bien de cosas que aún no salieron? Bueno, eso pasaba ya hace muchos años. Y la idea era, en la época teníamos por fuelle, pero la idea era que pudiéramos avanzar. Esta cámara enfoca así. Que no hubiera fuelle, porque el fuelle era susceptible a estar roto, a que se lo coman las ratas, a que se humedezca en el trópico. En cambio, esto era una idea de un fuelle metálico, por así decirlo. Esta cámara se enfoca como todas las cámaras TLR con esta ruedita acá. Y acá tenemos una ruedita de avance. Luego el modelo posterior, a partir de 1933, la estándar incorporaba ya una manivela. Tenemos acá para ver ciertas... Tiene roto un poquito acá. Acá veíamos la película. Esta no me acuerdo si era para 620. Sí, creería que era para 620. No la voy a abrir porque tiene una trabita acá que es media mañosa y no la quiero abrir. Pero se abría de acá simplemente. Tenemos la rosca del trípode. Tenemos acá el hermoso visor y la letra de Rolleiflex. Como ya les decía recién, la idea era reemplazar el fuelle que tenían la mayoría de las cámaras por esta especie de fuelle metálico, reemplazar los obturadores de tela por un obturador mecánico y tener en definitiva una cámara más confiable. Era una cámara bastante confiable mecánicamente. Es una cámara de casi 90 años y anda muy bien. Esto estaba hecho de aluminio. Es una cámara liviana. Y acá teníamos el visor. Les voy a mostrar así nomás el visor. El visor era simplemente un cristal. Se podía ver muy bien. No se ve acá muy bien, pero les voy a poner una foto con una foto del visor. Y tenía algo muy interesante que es ahí abajo. Que llegan a ver este círculo que está acá, que es un nivel de burbuja. Y acá teníamos una lupita que se podía plegar y podíamos ver con esa lupa. A pesar de ser una cámara muy cara en su época, se vendió en cantidades muy grandes. De hecho, la empresa no daba abasto. Tuvo que empezar a agrandarse, a comprar terrenos afuera para poder incrementar su producción. Y siguió creciendo casi hasta la época de la guerra. Y luego después de la guerra, vinieron modelos con lentes 2.8, mejoras, otros modelos más dentro de la línea, dentro de la marca Rolleiflex, cámaras 35 milímetros, una historia muy larga, no terminó muy bien la historia.
Luego la empresa quebró, tuvo malos manejos financieros. Luego que murió Franke, la verdad, el Franke padre, el primer Franke, la empresa se fue, por así decirlo, un poco al garete, porque él realmente tenía el cerebro financiero para sobrellevar las dificultades que llevó la empresa. Realmente él tenía ese espíritu financiero. Y Hedke era el cerebro mecánico, digamos. Todas las cámaras que vimos posteriormente, casi todas las cámaras que vimos TLR, fueron en cierta medida una imitación de esta. En Japón, a partir de la década, fin de la década del 40, empezaron a salir 10 millones de cámaras de este tipo. Dicen que hay más de 500 copias de estas cámaras, de este estilo de cámaras TLR. Había copias ya en Estados Unidos, había copias en Europa, la mayoría son de Japón, había copias en Japón, había copias en China, había copias en todos lados. Esta fue la cámara que creó todo. El formato TLR y en 120 tenemos que darle gracias a esta cámara que sembró tanta historia. Les dejo un saludo muy grande, espero les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban a mi canal y a que compartan.